Continuamos con nuestra clase de escuela dominical de volviendo o valorando los distintivos que nos... está un poquito duro. Los distintivos que tenemos como bautistas reformados. La semana pasada hemos titulado esta clase, ¿verdad? Esta serie Sendas Antiguas, ¿verdad? Que volvamos a esas sendas antiguas. Esto con base en Jeremías 6:16, ¿verdad? Recuerden siempre este versículo, que la instrucción del Señor al pueblo es: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. La semana pasada empezamos a ver, o fue una introducción para ponerlos en contexto de lo que fue o lo que se denominó el Sínodo de Dort, ¿verdad? Que fue en esa reunión que se da en Dort en 1618 para refutar los argumentos que habían sido presentados por un grupo de personas, un grupo de teólogos que se llamaban los remonstrantes, que es ahí donde va a salir el grupo arminiano. Los remonstrantes son estudiosos, son teólogos estudiosos, seguidores de otro teólogo que se llama Jacobo Arminio, que era también parte de la Iglesia Reformada. Tenía unas tesis, digamos, que retaban algunos puntos de la doctrina reformada, pero Jacobo Arminio nunca se salió de la Iglesia Reformada. Y él nunca atacó la doctrina reformada. Planteó una serie de cosas que sus estudiosos, digamos, llevaron a otro nivel y presentaron lo que se llama la remonstrancia, ¿se acuerdan? Todo eso lo vimos la semana pasada. La remonstrancia fue presentada en 1610 y el sínodo es convocado en 1618. Hoy vamos a ver la primera de las tesis que es presentada en esa remonstrancia. ¿Qué fue lo que plantearon los arminianos o los remonstrantes para que en el sínodo se llegara a la conclusión que vamos a ver el día de hoy? Entonces hoy vamos a ver la primera de las doctrinas contenidas en lo que ha sido conocido culturalmente o históricamente como los 5 puntos del calvinismo, o que también nos hemos llamado las doctrinas de la gracia. ¿Okay? Entonces hoy vamos a ver la depravación total. Depravación total. Que los que lo han visto en inglés, el acróstico es TULIP, que es tulipán, ¿verdad? Entonces la T es total depravity, total depravity, sí, depravación total. Entonces, vamos a ver esta mañana cómo a través de las Escrituras tenemos que entender cuál es nuestra posición como pecadores. Nosotros como reformados vamos a creer que el hombre está espiritualmente muerto y es totalmente incapaz de colaborar en su salvación. Esa es la conclusión a la que llega Dort, y vamos a ver cómo la salvación es monergista. ¿Qué es mono? Es uno. ¿Qué significa? Que solo Dios opera en la salvación de un pecador. Pero vamos a tratar de ser también correctos a la hora de presentar cuál fue la tesis que presentaron los remonstrantes. Recuerden, el sínodo de Dort está dado en 1618-1619 y define este punto para corregir a los remonstrantes. ¿Qué es lo que ellos intentaban? Era suavizar la gravedad del efecto del pecado en los hombres. Los remonstrantes, que son los arminianos, van a entender que el hombre está dañado por el pecado, pero no está espiritualmente muerto. Está ciertamente dañado, pero no está espiritualmente muerto. Y esto es clave para que entendamos la posición de los dos grupos. Ellos van a entender que la voluntad del hombre coopera en la salvación. Y esto va a traer una serie de problemas. Primero, que la fe no es exclusivamente un don de Dios. Entonces, el hombre es el que va a poner la fe. Segundo, que la regeneración va a depender, al menos en parte, de la respuesta humana. Y el otro problema es que la salvación no se va a ver como algo monergista, sino sinergista, donde colaboran Dios y el hombre. En sus casas, mis hermanos y amigos, revisen el capítulo 6 de la confesión para que puedan ver. Ahí vamos a ver cómo en la confesión se afirma que la caída de nuestros primeros padres provocó que quedáramos eternamente muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma,
y del cuerpo. Pero eso véanlo en sus casas, no nos va a dar tiempo de verlo aquí. Primero empecemos por qué llamamos depravación total, ¿verdad? Ese total, ¿cómo debe entenderse? Total no se refiere a la intensidad de la depravación. O sea, no se refiere a que el hombre sea tan malo como puede ser. El hombre podría ser, o sea, todos nosotros tenemos un potencial para ser mucho más malos de lo que somos. Sino que se refiere a cuánto abarcó esa depravación, a la extensión de esa depravación, cuánto afectó el pecado en el hombre. El pecado, para lo que nosotros creemos como reformados, entendemos que no dejó ninguna facultad ilesa, no dejó ninguna facultad del hombre limpia, digamos, como que usted diga, aquí hay una isla de pureza en el hombre, y no, la Biblia misma no lo dice, dice que nuestra mente fue afectada por el pecado. 1 Corintios 2:14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. Para él es una locura. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas del Señor, lo que el Señor nos revela en su palabra, se tiene que discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Señor, no puede entender. No es solo que no quiere, es que no puede. Vea que la Biblia habla en términos de facultad, no puede entenderlas. Se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, el pecado afectó nuestra mente. También el pecado afectó nuestro corazón, nuestros afectos. El hombre pecador ama lo que Dios aborrece. ¿Qué dice Juan 3:19? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condición del corazón del hombre sin Cristo. Pero también entendemos que afectó la voluntad del ser humano, el pecado. Aunque el hombre elige libremente, porque también creemos en el libre albedrío. Eso es algo que tenemos que corregir. No es que los reformados no creemos en el libre albedrío, pero creemos que ese libre albedrío está afectado por el pecado. Aunque el hombre elige libremente según sus deseos están cautivos por su naturaleza pecaminosa. Juan 8:34 dice lo siguiente. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Okay? Entonces aquí vamos a discutir un punto que es medular para entender la posición arminiana y la posición reformada. ¿Cuál es el grado de incapacidad? ¿Cuál es el grado de incapacidad? El hombre está enfermo ahí, debilito, ¿verdad? Que apenas que necesitando un poquitito de ayuda para venir al Señor, o está muerto espiritualmente. Y eso es fundamental entenderlo. Efesios 2:1 ha sido la base por mucho tiempo para que nosotros entendamos de que el pecador está muerto en sus delitos y pecados, porque así lo dice la palabra del Señor. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros. Una acción de Dios dando vida al pecador, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Para nosotros, mis hermanos, un muerto no puede responder. Un muerto no puede buscar y no puede decidirse por la vida él mismo. Recuerden que la posición arminiana es que el hombre va a decidir, ¿verdad? El regalo está ahí. El regalo está ahí. El hombre con su libre albedrío va a decidir si quiere o no quiere ser salvo. Ahorita explico más eso sobre la gracia preveniente. Según Romanos 3:10-12, entendemos lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero entendamos eso, no hay quien busque a Dios. Y es una afirmación bíblica. Juan 6:44 deja claro, y estas palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El hombre natural no quiere y no puede buscar a Dios por sí mismo. Eso es algo que queda claro también en Romanos 8:7.
Entonces entendamos el conflicto. ¿Cuál era la posición de los seguidores de Jacobo Arminio presentada en la remonstrancia? ¿Qué es lo que ellos, porque ellos, esto entendía la iglesia? Todo esto que les acabo de decir era lo que entendía la iglesia. Pero ellos presentan una tesis en contra de esto que les acabo de decir. Y ellos lo que van a presentar es algo que han denominado la gracia preveniente. Una gracia preveniente universal. Una gracia que previene, o sea, viene antes de la gracia preveniente. Es muy importante que entendamos eso, porque la mayoría de iglesias evangélicas hoy en día creen esto. O sea, la tesis predominante hoy en día, tenemos que reconocerlo, nuestros hermanos de otras iglesias evangélicas están matriculados con el arminianismo. Aunque algunos de ellos digan, mire, yo no soy ni arminiano ni calvinista, yo lo que soy cristiano. No, pero el entendimiento de ellos es un entendimiento arminiano de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que ellos plantean? Los remonstrantes plantearon en su tesis que Dios da una gracia a todos los hombres. Es universal. Se la da a todos los hombres para nivelar el terreno. Ellos entienden que la voluntad del hombre está dañada. Ellos lo entienden. Pero Dios da esa gracia para que el hombre sea capaz de poder decidir por una cosa o por la otra. Para devolverles esa capacidad de elegir el buscar a Dios. Ellos argumentaron que Dios concede esta gracia a todos los seres humanos, una gracia preveniente universal, así se llama, gracia preveniente universal, que restaura suficientemente la voluntad para cooperar con la gracia salvífica. El término preveniente deriva de una palabra latina que significa venir antes o anticipar. Eso es lo que significa. En pocas palabras, los arminianos entienden que la gracia preveniente es la gracia de Dios dada a los individuos que los libera de su cautiverio del pecado y les permite acudir a Cristo en fe. Como que Dios limpia esa partecita, genera ese puente que le permite que si ellos desean, vayan a Cristo. Pero esa gracia preveniente no garantiza que el pecador realmente vaya a acudir a Cristo. Dios le da la gracia a todos, pero esa gracia no garantiza que esa persona que recibió la gracia preveniente vaya a acudir a Cristo. Estoy tratando de presentarlo lo más, o sea, sin generar, ¿verdad? Más ruido de la cuenta. O sea, eso es lo que plantea la gracia preveniente. Así, la eficacia de la gracia habilitadora o esa gracia preveniente de Dios no está determinada por Dios. Dios la da, pero al final, ¿quién determina si funcionó o no funcionó esa gracia? El hombre, que va a decidir si quiere buscar a Dios o si no quiere buscar a Dios. La gracia preveniente en realidad no salva a nadie. No salva a nadie esa gracia. ¿Por qué? Porque al final va a depender de que el hombre acepte o no acepte el acudir al Señor. Entonces el que va a marcar la diferencia en última instancia es el hombre. En el sínodo de Dort, que es donde se generan estos cánones de Dort, y en la fe reformada, se ha entendido que la gracia que capacita al hombre no es esta gracia preveniente, no es esta ayuda universal, como se ha entendido, que al final deja la decisión en el hombre, sino que es la gracia irresistible, que la vamos a estar estudiando de aquí a 3 domingos más. Vamos a estar estudiando esa gracia irresistible. ¿Cómo es que el Señor salva a un pecador por gracia? O esa gracia eficaz, digámoslo así, que es la que recrea ese corazón. La depravación total, mis hermanos, es el diagnóstico. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esa gracia irresistible es la cura a esa mortandad en la que nos encontramos. Entonces, ¿cuál es el problema que se da con esto? Alguien podría decir, pero ¿por qué nos enredamos tanto en entender esto? ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender esto? Para valorar por qué creemos lo que creemos. Porque al final el problema es si yo estoy entendiendo la salvación como un acto de Dios unilateral, donde Dios salva a un pecador, o estoy entendiendo la salvación como un esfuerzo cooperativo entre Dios y el hombre. Si Dios da la gracia preveniente a todos los hombres, es universal, pero solo algunos se salvan,
sea, todos tienen la gracia preveniente. Todos tienen la oportunidad porque Dios limpió ese camino, digamos, limpió esa senda para que el hombre pueda, con su voluntad, elegir al Señor. Si Dios da la gracia a todos, pero solo algunos se salvan, ¿a dónde está la diferencia final? ¿A dónde radica la diferencia? No va a ser entonces la gracia de Dios, porque en una fue eficaz y en otra no fue eficaz, sino que al final va a ser la buena voluntad del hombre la que va a prevalecer. El hombre se vuelve el factor decisivo. Y ahí es donde creemos que nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos en Cristo, o sea, ellos igual están, ¿verdad?, entendidos de que Cristo murió, ¿verdad?, y que fue el sacrificio de Cristo, el que salvó al pecador, y todo eso ellos lo creen, que Cristo va a volver, que creen que la palabra de Dios es inspirada por Dios, nuestros hermanos, pero creemos que nuestros hermanos están equivocados en eso. Porque aunque ellos no lo digan abiertamente, se le está dando a la voluntad del hombre un nivel que la palabra de Dios no le da. Se le está dando al hombre esa gloria, digamos, de que sea él el que escogió. Los remonstrantes afirmaban que el ser humano, ayudado por esa gracia preveniente, puede desear el bien salvador. Que ellos pueden elegir creer. O sea, con esa gracia preveniente ellos pueden elegir creer, pero también pueden elegir no creer, a pesar de esa gracia preveniente. Que esa gracia preveniente les limpió el camino para que ellos libremente decidan si creen o no creen. Entonces, para ellos, la gracia es resistible. Por eso esta va a ser el contrapunto de cuando veamos la gracia irresistible. Para ellos esa gracia es resistible. Dios puede darme esa gracia preveniente, pero yo puedo resistirla. ¿Cuál fue la respuesta de Dort a todo esto? La respuesta es que nosotros no necesitamos una gracia que nos ayude a caminar hacia Cristo. Necesitamos una gracia que nos dé vida, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El ser humano está incapaz de acudir. Dice la misma palabra, no hay quien busque a Dios. La gracia no es una oferta que el muerto debe aceptar. Es la fuerza de resurrección que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Eso es lo que vemos en Ezequiel 36, 26 al 27. ¿Qué dice Ezequiel 36, 26 al 27? Os daré, dice el Señor. Es un acto de él. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Todas son acciones de Dios. Es Dios el que está haciendo todo esto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La salvación es del Señor. Como lo dijo Jonás, la salvación es de Jehová. Ahora, ¿por qué nacemos nosotros así? Esto es algo que vamos a ver cuando veamos un poco más de lo que tenemos como federalismo. ¿Por qué nacemos nosotros así? Recordemos que Adán representaba a la raza humana, ahí en Edén. Y al pecar Adán, todos pecamos. ¿Cómo sabemos eso? Porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice Romanos 5:12. ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores, nacemos pecadores. Nosotros todos nacemos bajo condenación y con una inclinación natural al mal. Como decían, yo siempre recuerdo, ¿verdad? Nuestros pastores en Lago siempre usaban esta frase, que al final no sé definir de dónde la tomaron, pero siempre se me quedó muy, muy pegada. Ronnie, sobre todo, decía, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. O sea, no es que nos convertimos en pecadores porque pecamos, no, ya el pecado está en nosotros. Y pecamos porque somos pecadores. Y eso es lo que nos pasó desde la caída. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la importancia de entender esto? Darle el crédito a quien crédito merece en la salvación. La salvación es
del Señor únicamente. Si yo entiendo, como mis hermanos arminianos, que tenemos una gracia preveniente, que Dios nos limpia ese camino para que el hombre sea capaz por su libre albedrío de escoger entre Dios o rechazarlo, ¿de qué sirvió esa gracia? ¿Dónde está la fuerza de esa gracia? Entonces, ¿cómo puedo entender? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también, mis hermanos, tenemos que entender algo bien importante, y es que entender la depravación total como la entendemos nosotros tiene que producir una serie de cosas en nosotros. Y una es que no seamos orgullosos. Entender la depravación total, entender que estamos muertos en delitos y pecados, no solamente enfermos, no solamente seres humanos que necesitaban un poquito de ayuda con esa gracia preveniente para que puedan ejercer libremente el libre albedrío. El entendimiento de la depravación total mata el orgullo en el cristiano. ¿Por qué? Porque destruye cualquier idea de que nosotros somos mejores o más sabios que el incrédulo. Yo creí porque yo estaba más dispuesto que aquel que no cree. Al final yo ejercí mi libre albedrío y escogí bien. A aquel le dieron la misma gracia preveniente que a mí y no escogió bien. Los dos teníamos la misma gracia, pero yo sí y él no. Nuestra fe es un regalo, mis hermanos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nuestra fe es un regalo, no es un logro nuestro. Entender la depravación total mata el legalismo y mata el orgullo. Nadie puede decir yo fui más inteligente que mi vecino porque yo sí acepté a Cristo. Somos salvos, mis hermanos, solo por la gracia bendita de nuestro Señor, que como dijo Spurgeon, me trajo, me salvó cuando yo estaba lejos de Él y amando cada día más la distancia que había entre Él y yo. Estaba feliz pecando y el Señor en su gracia me salvó. Pablo, ¿a qué iba, mis hermanos, cuando vimos el libro de los Hechos? A perseguir cristianos, a matar cristianos, a hacerlos blasfemar el nombre de Cristo. El Señor lo derriba y se le presenta y lo salva. Al punto que él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese hombre que una vez amó hacer esas cosas, ahora odiaba eso. Y ahora va a predicar a favor de a quienes él perseguía. Le dio un nuevo corazón. No es que Pablo estaba buscando del Señor. ¿Qué dicen algunos? No, es que este fue un caso especial. No, así salva el Señor a los pecadores. Por eso también pasó lo que pasó con Lázaro. Para el Señor dejar una idea de cómo Él salva a un pecador. Por eso el Señor se quedó hasta el cuarto día. Cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo, Él se quedó más tiempo a donde estaba. Y llegan las hermanas de Lázaro y dicen, Señor, si hubieras venido antes, lo hubieras podido salvar. ¿Qué dice Él? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para que ese muerto pueda creer, mis hermanos, necesita un trabajo del Señor, porque está muerto. Y eso es lo que el Señor quiere. Lázaro, el Señor lo llamó. Ven fuera, 4 días de muerto tenía. Las hermanas le decían, no podemos quitar la piedra, ¿por qué? Porque ya huele, ya estaba descomponiéndose. Y así estábamos nosotros. Así estábamos, cuando el Señor nos salvó. Si somos salvos, si el Señor nos permite hoy leer su palabra y entenderla, gozarnos con el sermón, es por la misericordia de Dios nada más. Es por su gracia, no por mis obras. ¿Qué debe producir esto también, mis hermanos? Un consuelo en la evangelización. ¿Por qué? Porque no dependemos de nuestras técnicas. No depende, mira, yo ahora voy a hacer así y cada tanto tiempo hago así y yo sé que eso les va a dar más. No, eso no es. No es lo que yo haga lo que los va a convencer. No dependemos de nuestras técnicas para poder convencer a un muerto. Dependemos del poder de Dios que resucita a ese muerto. Usted va a predicar la palabra del Señor fielmente y el Señor es el que resucita a ese muerto para que escuche la palabra. Podemos predicar con confianza porque Dios es el que puede dar vida.
Si el hombre está muerto, como vimos en Efesios 2:1, nuestra evangelización debe ir acompañada de una oración ferviente. Debemos orar sabiendo que solo un milagro puede resucitar a esa persona. Y vean que muchos de nuestros hermanos arminianos oran así. Ellos oran, Señor, que la palabra tuya cale en el corazón de esta persona. Ellos están entendiendo que solo Dios puede hacer una obra en el corazón de las personas. Y mis hermanos, algo muy importante es que entendiendo la depravación total como la está entendiendo la Iglesia Reformada, como la entendemos nosotros, y por eso tenemos que valorarlo, caemos en una de las olas que es solideo gloria, que es solo Dios se lleva la gloria en la salvación. Si el diagnóstico es que estamos muertos, entonces el 100% de la gloria del rescate pertenece a Dios. El 100%. Si usted quiere pensar que usted aportó algo en su salvación, lo único que usted aportó es el pecado. El Señor le salvó por su misericordia. Entonces, mis hermanos, si el ser humano es incapaz de elegir a Dios, ¿verdad? Porque la posición arminiana es que el ser humano sí puede elegir a Dios por la gracia preveniente. Aunque algunos no puedan, a pesar de tener la gracia preveniente. Pero si nosotros confesamos que el ser humano, por sí mismo, muerto en sus delitos y pecados, no puede elegir a Dios, entonces la única esperanza es que Dios lo elija a él. Y eso nos va a llevar a lo que vamos a ver la próxima semana. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando de la elección incondicional. Y este es el punto más álgido, yo creo, de todo el tema. Bueno, hay otro más álgido ahí que ha sido el de la expiación limitada. Pero vamos a hablar de la elección incondicional la próxima semana. Ahora más tardito, si el Señor me lo permite, les voy a mandar un cuadrito comparativo para que vean lo que creían los remonstrantes y lo que creían los reformados en ese sínodo respecto de la depravación total. Espero que haya quedado claro. Les podemos dar más material al respecto. Hay material al respecto acá en la bibliotequita que tenemos. Pueden tomar el libro, léanlo, lo traen la siguiente semana o en 2 semanas para que alguien más lo lea y van a poder, pero lean sus confesiones y van a ver qué confesamos como iglesia. Como iglesia podemos decir con toda la honestidad de que aquí la salvación entendemos que es una obra únicamente de nuestro Señor y le damos la gloria únicamente a Él. Amén. Nos vemos el próximo domingo para estar estudiando la elección incondicional.